Algunos de vosotros me habéis estado comentando que no entendéis varios de los términos que uso en mis vídeos. Otros también me habéis dicho que no comprendéis la notación que uso para referirme a movimientos. Pues no os preocupéis, porque hoy os voy a enseñar terminología y notación de combos en los juegos de pelea. Lo primero que tenéis que saber en cuanto a la notación es que siempre se refiere al jugador 1, es decir, al que está en la izquierda. Para que no hubiese barreras entre idiomas, en los Anime Fighters se decidió utilizar un sistema numérico para indicar direcciones. En los juegos de lucha podemos pulsar 8 direcciones diferentes. Sumando el quedarnos quietos, nos quedan 9 números. La distribución de estos números es similar a la de un teclado numérico. Por ejemplo, 6 es pulsar hacia adelante, 1 sería bloquear agachado, 8 es saltar, e importante, no movernos es 5. La notación al final es una combinación de estos números con los botones del juego. 6P es adelante P, 2K es K agachado. Para botones aéreos se le pone una J con un punto y la letra del botón. Los inputs más comunes son 236, que es el cuarto de círculo hacia adelante, 214, que es el cuarto de círculo hacia detrás, y 623, que es una Z. Los counter hits se abrevian con CH, y en los movimientos donde hay que dejar una dirección pulsada un tiempo, como el del fin de Mei, se ponen corchetes en esa dirección. Y ya que estoy, a esos movimientos se les llama movimientos de carga. Un Miti es un ataque que le da al oponente en el primer frame posible cuando se levanta del suelo. Esto garantiza que el oponente debe bloquear, o si no, hacer un ataque con invencibilidad. Como estáis viendo en pantalla, Única no puede levantarse pulsando un botón. Ni siquiera con agarre, que sale en 2 frames. Lo único que puede hacer es bloquear o tirar un reversal con invencibilidad. Un reversal es un ataque que se hace en el primer frame posible cuando un personaje se recupera de un estado en el que no podía atacar, como por ejemplo al levantarse del suelo. Un reversal puede ser cualquier movimiento, pero normalmente se usa el término para referirse a uno con invencibilidad, como los DP. Visualmente, los DP suelen ser movimientos en los que el personaje ataca hacia el cielo. Además, conllevan un gran riesgo, ya que si el atacante lo bloquea puede hacer mucho daño. Se suelen hacer con un input que forma una Z. Un save jump es un ataque que se hace saltando cuando un oponente se está levantando del suelo. Este ataque será un save jump si puedes bloquear en caso de que el rival use un reversal con invencibilidad o hacer miti en caso de que no lo tiren. Los save jumps son un tipo de option select. Tengo un vídeo en mi canal dedicado únicamente a ese concepto. Una blockstring consiste en una cadena de múltiples ataques para presionar al rival y mantenerlo bloqueando. Podemos hacerla de tal manera que no tengan ningún hueco, o con frame traps. Una frame trap ocurre cuando dos ataques consecutivos dejan un hueco muy pequeño entre ellos. En el caso de que nuestro rival presione un botón, si el hueco es menor de lo que tarda en salir ese botón, le daremos en counter hit, ya que los counter hits suceden cuando le damos un ataque de un rival mientras está saliendo. Además, los counter hits nos proporcionan mejores rutas de combo. En Guilty Gear Strive, incluso los counter hits más pequeños nos dan rutas que no eran posibles sin ellos. Punish o castigar en español es atacar a tu rival cuando se está recuperando de un movimiento y no puede bloquear. Hay diversos movimientos que al bloquearlos tenemos un castigo asegurado. Además, en Guilty Gear Strive hay varios movimientos que tienen una recuperación donde si les castigas saldrá counter hit. Un mix-up es una situación en la que el jugador ofensivo tiene diversas maneras de atacar, requiriendo cada una acción defensiva diferente para pararla. Esto puede ser algo simple como ir rotando entre un golpe y un agarre, pero también hay mix-ups de alto y bajo, y de izquierda a derecha. Hacer un cross-up es atacar al oponente inmediatamente después de cambiar de lado. El rival está forzado a rápidamente cambiar la dirección en la que está bloqueando. Okizeme Woki se refiere al momento en el que tu oponente está tumbado en el suelo y tienes varias opciones mientras se está levantando. Hacer un miti con un ataque normal como vimos antes, un mix-up o incluso poner proyectiles encima para cubrir opciones defensivas del rival. Algunos proyectiles pueden funcionar para hacer mix-ups también.
Se le llama también setup a la situación en la que disponemos de mucho tiempo para planear un mix-up en específico. En este caso, Zato deja un proyectil para cubrir opciones defensivas del rival, pero también le sirve para hacer un mix-up de arriba abajo. Un antiaéreo consiste en golpear a un enemigo que está saltando hacia ti mientras tú estás en el suelo. En el caso de Guilty Gear Strive, los 6 P son antiaéreos universales. Si nosotros usamos un golpe aéreo en lugar de atacar desde el suelo, pasaría a ser un Air to Air. Un poke es un ataque que se tira para ocupar espacio por delante de ti e impedir que el rival acorte este espacio. Suelen ser movimientos con poco riesgo. Los fareses suelen ser los pokés por excelencia en Guilty Gear Strive. Llamamos whiff a un ataque que no golpea ni es bloqueado, básicamente que se tira al aire. Si un rival te castiga esto, se le llama whiff punish. Estos últimos conceptos forman parte de otro concepto más extenso llamado neutro. Tengo un vídeo hablando sobre esto a fondo en mi canal. Hacer un shimmy se trata de ejecutar una acción de tal forma que el agarre del enemigo falle. El shimmy de toda la vida se hace moviéndose hacia adelante y luego hacia atrás, pero hay otras formas de hacerlo también, como saltando o usando determinados movimientos que te dejan en el aire. Si le habéis ganado al agarre de vuestro enemigo es porque este quería tequear, que es básicamente salirse de vuestro agarre con el suyo. El chip damage es daño que se le hace a un personaje cuando está bloqueando. En la mayoría de juegos los especiales hacen chip damage, pero en Guilty Gear Strive hay excepciones también con algunos normales, como los de Nago con su espada o los de Giovanna cuando tiene 50% o más de barra. Podemos mitigar este daño usando FD. Aprovecho esto también para deciros que los golpes normales son los que se hacen simplemente pulsando un botón o dirección más botón, mientras que los especiales requieren movimientos de palanca más un botón. Pues muchas gracias a todos los que habéis visto este vídeo. Espero que los que teníais problema con esto podáis seguir mejor el hilo de los próximos vídeos. Como siempre, no os olvidéis de dejar un like y un comentario, ya que me ayuda mucho para el algoritmo. Para el que no se enterase, hace unos días hice mi primer directo en YouTube. Y si te lo perdiste no te preocupes, porque justo el mismo día que se ha subido este vídeo, abriré directo a las 7 de la tarde hora española. Aprenderé a Lucy desde cero y comenzaremos un Road to Vanquisher con ella. Tenéis en la descripción el link del directo de YouTube y mi canal de Twitch por si preferís verlo desde allí. Para terminar, deciros que hay una web muy buena para terminología llamada The Fighting Game Glossary, en la que podéis buscar muchos términos. Dicho esto, nos vemos pronto.